Buenas noches con todos. Gracias por estar con la señal que estamos emitiendo en esta noche de martes, que está un poco frío, un poco lluviosa, pero eso no impide que nos reunamos una vez más para tener una enseñanza acerca de el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Sí, entonces quiero darle el paso a Javico que nos dé un saludo para continuar desarrollando el tema para esta noche. Y dicho sea de paso, bienvenido Javi y a todos ustedes. También todos son bienvenidos. De acuerdo. Gracias al Señor que nos permite una vez más estar junto a ustedes, poder enseñar la palabra de Dios, abrir nuestros corazones a lo que el Santo Espíritu ha puesto en nuestra mente y también en nuestra alma para poder dirigirnos a ustedes y poder enseñar su bendita palabra. Listo, Javi. Vamos a hacer una oración para iniciar. Así que ahí donde tú estás, inclina tu rostro y hagamos una oración a nuestro Dios Todopoderoso. Le agradecemos, Señor, por este momento, por poder llegar hasta hasta este momento en este día. Y gracias porque nos hemos reunido para estudiar su palabra, para escudriñarle, para buscar qué nos dice usted. Hace mucho tiempo está escrito esta palabra y es actual y seguirá siendo actual hasta cuando se termine este mundo, mi Señor. Yo ruego que nos dé sabiduría al Javi y a mí para poder llegar con su palabra y a quienes nos escuchan al otro lado de sus pantallas, que sea usted hablando a través del Santo Espíritu y topando sus corazones y sus mentes. Y que el Espíritu Santo también redarguya de pecado, de juicio y de justicia. Gracias por este tiempo, lo entregamos en sus manos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. En la última enseñanza habíamos hablado acerca de los tipos de arrebatamiento que la Biblia nos menciona. Y pues el tiempo nos quedó corto y habíamos mencionado el arrebatamiento de Enoc, el arrebatamiento de Elías, el arrebatamiento de Jesús, perdón, el de Pablo. Y hoy quiero mostrar unos que me quedaron pendientes y con eso avanzar en el siguiente tema. Bueno, entonces, si trajo su Perfecto. Biblia, si trajiste tu Biblia, pues ayúdame a buscar estos versículos. Y ustedes en sus casas, donde quiera que se encuentren escuchándonos también, revísenlos o al menos apúntenlos para que cuando lleguen a su casa los puedan leer con tranquilidad. Ya vamos, por favor, por un instante a Hechos 8:39. Decíamos en nuestra última enseñanza que esto del arrebatamiento no es nuevo y habíamos dado versículos bíblicos que nos ayudan a entender este acontecimiento que como iglesia estamos esperando. Y como mencioné, y si no lo viste, pues ahí en YouTube lo tenemos subido este programa, El esta video, enseñanza, y claro. lo pueden ver. Dice, son los tipos de arrebatamiento. El canal, insisto, es Lufra López. Entonces ahí te puedes suscribir, dejarnos un comentario, una pregunta y Así es. escuchar esa enseñanza que fue la que dimos el pasado sábado. ¿Ya? Entonces, vamos al que les mencionaba, Hechos 8, versículo 39. Estamos hablando, les voy a hacer solo una ligera paráfrasis. Está Felipe yendo de camino a cierto lugar y el Espíritu Santo le dice que se apegara hasta cierto etíope. Y entonces cuando llega donde el etíope empieza la enseñanza y después de que hace la enseñanza le bautiza en agua, dice la Biblia que es tomado. Entonces, por favor, Javi, si lo puedes leer desde el 38 para tener un contexto más general hasta el 40. Perfecto. Dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Ah, Aquí mire está. que es tomado. Decíamos en nuestra enseñanza anterior
que el arrebatamiento es un traslado, es trasponer de un lugar a otro. Ahora, Aquí vemos claramente que Felipe, después de haber hecho lo que menciona aquí, evangelizarle, bautizarle, es tomado y ujú, llevado por el Espíritu a otro sitio, aquí mismo en esta tierra. Dice que llegó a Azoto, que es una población que estaba cercana a donde estaban, y después llegó Felipe predicando el Evangelio hasta Cesarea. ¿Ya? así es. Entonces, con este de Felipe, hemos completado los arrebatamientos que la Biblia los menciona, que están con personas que ya pasaron, que ya vivieron, pero los que vamos a ver ahora son los que van a venir, los que van a suceder. Y uno de ellos Bien. precisamente es el arrebatamiento de la iglesia, y después del arrebatamiento de la iglesia, que empiezan esos 7 años de tribulación y gran tribulación que lo menciona la Biblia en el libro de Daniel, hay dos arrebatamientos también en ese tiempo, el de los 144,000 sellados y el de los dos testigos. Entonces, veámoslo así, abuelo de pájaro, para poder dar cimientos al siguiente tema, pero queremos dejar claro que el arrebatamiento no es algo nuevo, el arrebatamiento la Biblia lo menciona, y los tres que vamos a ver son acontecimientos proféticos, acontecimientos que estamos anhelando se den, al menos el del arrebatamiento de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo, como la novia, estamos pero anhelando que suceda aquello. ¿Ya? Entonces, Amén. para lo que vamos a ver, lo que ya lo hemos estudiado. Eh, Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17. ¿Qué son los versículos que la Biblia nos afianzan acerca de este evento profético? Javi, si eres tan amable, el 16 y el 17. Dice así, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, Ujú. alentaos con estas palabras los unos a los otros. Genial, gracias Gaby. Aquí vemos entonces un evento que aún no sucede y que es el que la iglesia tiene que pasar. Ya dijimos en la anterior programa que aquí se mencionan dos grupos, unos de los que están durmiendo en Cristo, que durmieron en Cristo, y los otros que son los que están vivos. Por ejemplo, tú y yo que hoy estamos vivos, somos parte de este grupo, pero si aún demora este evento y por voluntad de Dios, tú y yo tenemos que dormir en Jesús o morir, pues estaremos ya no en el segundo grupo, sino en el primero. Pero indistintamente de cuál sea el grupo, tenemos esa promesa de ser transformados en un abrir y Y cerrar cerrar de de ojos. ojos. Este es el arrebatamiento de la iglesia. Y a continuación, el capítulo 15 de Primera de Corintios, versículos 51 y 52, afianza aún más este evento del arrebatamiento de la iglesia. Javi, por favor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Correcto, gracias Javi. Aquí vemos entonces cómo va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, a la En un final instante. trompeta. No queremos meternos en detalles de pero no es, y aquí hago una aclaración, no es la última trompeta de las 7 que están en el Apocalipsis. Es una trompeta totalmente diferente. ¿Por qué? Porque las del Apocalipsis son trompetas de ángeles. Esta dice es trompeta de Dios. Y ya vamos a hablar, simplemente lo dejo ahí en el tapete para cuando tengamos que dilucidar ese tema, lo entendamos. ¿Ya? Y no me adelanto, únicamente no es parte de las trompetas de Apocalipsis, es trompeta de Dios. Las del Apocalipsis son trompetas de ángeles. Y vamos a irnos a Tito capítulo 2, versículo 13. Estamos yendo un poquito más rápido en cuanto a esto porque queremos pasar
tema que es súper importante. Esto no deja de ser importante, pero vamos a tener que volver en otras ocasiones a topar estos versos, pero queremos que ustedes queden eh, con el fundamento ya puesto. Tito 2:13, Javi, si eres tan amable. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que estamos esperando. Es una esperanza bienaventurada. Ya vamos a hablar de esto, ya vamos a hablar de esto. No es algo que ya pasó, que ya fue. Es la esperanza bienaventurada que tú y yo como cuerpo de Cristo, como he mencionado, como la iglesia que lo menciona la Biblia, es lo que estamos esperando. Es Así esa es. vehemencia de esperar ese acontecimiento. Parecerá locura, como lo hemos dicho varias veces acá, pero no es locura. Si está en la Biblia escrita, sucederá. Y ya vamos a seguir fundamentando aquello para distinguir, como bien lo hizo la pasada enseñanza el Javi, distinguiendo lo que es el arrebatamiento de la segunda venida. Por favor, no confundamos esos dos eventos, son totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, eso se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Y vamos a dejar ahí para seguir en el otro arrebatamiento que aún no sucede, pero que sucederá en el tiempo de tribulación y de gran tribulación. Y estamos hablando de los 144,000 judíos sellados. Y aclaro acá, judíos. ¿Ya? Y vamos a ver qué nos dice la Biblia. Por favor, Apocalipsis capítulo 7 nos lo menciona acerca de estos que son sellados. El versículo 4, Javi. Claro. Y oí el número de los sellados, 144,000 de todas las tribus de los hijos de Israel. De las tribus de los hijos de Israel. Son Claro. judíos, son israelitas. Y aquí aclaramos y hacemos un énfasis. Por favor, para las personas que han escuchado o si tú eres parte de esa secta, porque hay que llamarlo de esa manera, de los testigos de Jehová, ellos dicen que son los 144,000 sellados, pero aquí la Biblia nos dice que deben ser de las tribus de los hijos de Israel y menciona los nombres de cada uno. Entonces es un poco nada probable de que uno de ellos sea de eso, por un lado. Por otro lado, no sé cuántos testigos de Jehová hay en todo el mundo. Pongamos un número muy al azar, no tengo el dato preciso, pero digamos que son 5 millones más, o 1 millón, solo 1 millón de estos seguidores de esta secta. ¿Dónde quedan los 700, la diferencia, los 800,000 y poco más? Entonces, absurdo creer que ellos son, si son en número ya superior al número que está aquí expuesto. Entonces, la Biblia es bastante clara y desarticula aquella creencia que estas personas que asisten y creen en esta doctrina lo afianzan, totalmente incierta. Entonces, estos 144,000 sellados aparecerán o emergerán en el tiempo de tribulación y gran tribulación ya cuando la iglesia no esté acá. Y vamos a irnos al Apocalipsis 14 para ver qué pasa con estas personas, que dicho sea de paso, aquí nos lo demuestra. Una forma más de creer que las personas que dicen ser los 144,000 sellados, la Biblia mismo los descarta. Entonces, Javi, si lo podemos leer de corrido hasta el versículo 5, Apocalipsis 14 del 1 al 5. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de gran trueno, y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra.
Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ah, Ahí qué está. excelente palabra que Juan nos los deja escrito. Estos 144.000 sellados, como lo mencionábamos, son judíos de cada una de las tribus que están mencionadas ahí. Pero acá nos menciona dónde se presentan. Y si tú has tenido la oportunidad de leerlo, y si no, te invito a que leas el Apocalipsis capítulo 4, donde ya hay esa adoración celestial y donde está Dios en su trono, están los 24 ancianos, están los 4 seres vivientes, y es en ese mismo escenario que estos se presentan. Y lo otro es que nos dice aquí la Biblia claramente que fueron redimidos de entre los de la tierra. Si son redimidos de la tierra es porque claramente también nos dice a continuación, son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Aquí también destruye la Biblia esa creencia de esta secta de los testigos de Jehová de que son ellos, cuando muchos de ellos ya son padres de familia, tienen sus hijos, y entonces de virginidad quedó solo la palabra. Y aquí nos dice que son netamente vírgenes y aclara, no es que porque dice acá, no se contaminaron con mujeres, por si acaso digan, no, nosotros somos vírgenes del corazón, no, acá está hablando de virginidad íntima, carnal, ¿sí? Estos no se contaminaron. Y después afianza nuevamente en el versículo eh, 4, la segunda parte, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y después nos dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Entonces son personas que se dedicaron, fueron apartados o que vivieron en santidad. La santidad no es otra cosa que apartarse de para seguir a Dios, lo mismo que tú y yo estamos haciendo hoy. No es que tenemos una aureola y que tenemos alas y que estamos vestidos de blanco. Recibiremos, sí, en su momento nuestras vestiduras, pero nosotros también hemos sido apartados en santidad por la sangre de Jesús. Entonces Tengo una vemos acá acotación, que Luisito, son, aquí, ¿qué te parece? diga, Sí, justamente el versículo 1 del capítulo 14 nos indica que estos 144.000 tenían el nombre de Dios en sus frentes y el de su Padre escrito en su frente. Es decir, estos 144.000 han sido de alguna manera sellados, separados, apartados para Dios. uh-huh, correcto. ¿Por qué decimos esto? Porque en el versículo 4 del capítulo 7 que tú nos lo leíste, afirma aquello. Fueron sellados. Y bueno, Exacto. si tienen oportunidad de leer el capítulo 7 todo, lo van a entender aún más. En su momento, deshilacharemos de mejor manera el capítulo 7 y el capítulo 14. Hoy, como decía al empezar la enseñanza en esta ocasión, estamos solo dando los ejemplos para en su momento desarrollarlos. Entonces, esto pasa durante la tribulación y gran tribulación. ¿Cuál es la función de los 144.000 sellados? Evangelizar. ¿Por qué? Porque la iglesia ya no está. Y los llamados a evangelizar precisamente son los 144.000 sellados. ¿A quiénes? A judíos y también a los que están a su alrededor. Pero básicamente la evangelización de estos 144.000 serán destinados o dirigidos para evangelizar al pueblo judío. Y el último de los arrebatamientos que nos menciona el Apocalipsis, que aún no se dan, hemos visto hoy que el que no se da todavía es el de la iglesia, el de estos 144.000, que dicho sea de paso ya deben estar, si creemos que el arrebatamiento está más cerca que antes, a lo mejor estos 144.000 ya están recibiendo su designación y Dios ya les está apartando para que hagan su función. Pero bueno, dejémoslo ahí. Y el tercero, que aún no se realiza como arrebatamiento y que se lo va a realizar y la Biblia lo menciona, está en el Apocalipsis capítulo 11, acerca de los dos testigos
o también los dos profetas que junto a estos 144,000 sellados serán los encargados, como decíamos, de evangelizar a los moradores de la tierra que se hayan quedado aquí en el tiempo de de tribulación la y de tierra. gran tribulación. Entonces, está en el capítulo 11, desde el 1 al 12. Y bueno, desgraciadamente tenemos que leerlo todo, o no desgraciadamente, afortunadamente tendríamos que leerlo todo para tener más Un contexto global de lo que lo está que diciendo. estamos Así es. hablando. ¿Por qué? Porque aquí se mencionan los nombres o las características de quiénes son estos. Y tú al leer vas a reconocerlos rápidamente de la bíblica. Por favor, esto, del versículo 1 hasta 12, por favor. Entonces me fue dada una caña De semejante a Apocalipsis una vara 11. de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, y en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre todos los que vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Hasta allí. Gracias, Javi. Mira, entonces aquí vemos el último arrebatamiento que la Biblia lo menciona, pero que aún no se cumple. Y son de los 2 testigos, o como los dice acá, 2 profetas. De acuerdo a las descripciones o características que están narrados en estos versículos, interpretamos que no son sino Moisés y Elías. Ya, si tal vez tienes otra persona que dice que es Enoc y Elías, pues bien puede ser, pero yo muy enfáticamente puedo decir que son Moisés y Elías, dadas las circunstancias que acerca de las plagas que Moisés lo hizo y también de Elías que hizo caer fuego del cielo con el poder de Dios. ¿Ya? Pero eso es un asunto que después lo trataremos. Y aquí nos dice lo siguiente, los moradores de la tierra. Mire que esa palabrita ya la vamos a ir hablando con el devenir de los programas, de las enseñanzas, y ese es algo que nos dará la pauta para saber quiénes son los que están acá. Y ya que estoy en esto, solo lo menciono. Nosotros no somos moradores de la tierra, sino somos moradores del cielo en el Apocalipsis. Y ya llegaremos a hablar allá. E incluso la Biblia nos dice que nuestra ciudadanía es En los celestial, cielos. no es terrenal. ¿Ya? Solo eso le dejo como para que entienda que cuando ustedes o tú escuches o leas el Apocalipsis y veas de los moradores de la tierra, son los que no creyeron en Jesús, los que no lo aceptaron como su Señor y Salvador y prefirieron irse por el otro lado. Todas esas personas son los que sufrirán los juicios de Dios. Lo dejo ahí.
Pero acá nos dice que la bestia, que ya sabemos quién es, o la Biblia nos lo menciona, que es el anticristo, los matará a estos dos profetas, estos dos testigos. Y después de 3 días y medio de no sepultarlos, dice la Biblia que eh, el espíritu de vida enviado por Dios hace que se pongan sobre sus pies. Y después oyen una voz del cielo que les dice, subid acá. ¿Y qué dice? Y subieron en una nube y sus enemigos los vieron. Entonces, con esto dejamos ahí lo que son los arrebatamientos que la Biblia lo menciona. En esta ocasión hemos dado 3 que aún no se cumplen, pero que al menos el que nos atañe, el que es inherente a nosotros, es precisamente el arrebatamiento de la iglesia. Hasta aquí dejamos entonces este tema que lo habíamos dejado pendiente en la última programación que tuvimos, y hoy hemos cumplido con aquello. Vamos ahora entonces a seguir a otro tema no menos importante, pero que nos ayuda a continuar o a entender mejor lo que es el arrebatamiento. Y aquí queremos, Javi, hacer una aclaración. Ustedes que nos escuchan y bueno, ya nos han venido escuchando, valga la redundancia, el arrebatamiento y el arrebatamiento, pues tal vez se preguntaron, ¿y por qué el arrebatamiento? ¿Cómo así están enseñando, predicando el arrebatamiento? Y se da esa necesidad por los acontecimientos que estamos viviendo, por las situaciones diarias que en los últimos tiempos han venido a ser más evidentes. Y entonces la Biblia, que es nuestro periódico no solo de ayer, sino el de mañana, nos habla, y Jesús nos dejó claramente este evento marcadísimo. Y entonces Él nos dio pautas, o por llamarlo señales, que nos anticipan de ese evento que tanto estamos esperando. Como veíamos en Tito 2:13, es esperanza bienaventurada. Entonces, en esta noche, junto con el Javi, queremos hablar de aquello. Y para eso, pues, nuestra herramienta, nuestra guía, nuestra luz es la palabra. Así que, por favor, si la tienes a la mano y tienes tu cuadernito, tu esfero, tu resaltador, hoy más que nunca, toma nota, porque aquí vamos a estar hablando de lo que dijo Jesús acerca de este tema. ¿Ya? ¿Y Así por qué es. entonces lo predicamos? Porque es necesario hablar de esto. Y aquí nuevamente hago una retrospección a lo que habíamos estado hablando en el primer programa cuando empezábamos con esta enseñanza. Esta necesidad o esta urgencia nació en mi corazón, le compartí al Javi, y de ahí en más hemos estado ya con 7 programas hablando de profecía bíblica. Ojo con lo que estoy diciendo, lo que estamos aquí tratando y seguiremos tratando, no sé cuántos programas más, con la bendición de Dios, hablaremos de profecía bíblica. ¿Por qué esa necesidad? Porque hoy por hoy la iglesia se olvidó, y es lamentable aquello, de predicar este tipo de, de temas. Enseñanza. Y entonces, enseñanzas. Y lo que estamos enseñando acá con el Javi es escatología, se llama escatología, o el estudio de los últimos tiempos. Y entonces, a mí me apasiona este tema, al Javi también le apasiona este tema, y por eso estamos acá. No es que sepamos todo, ojo con esto, no lo sabemos todo, nos encantaría saberlo, nos falta un montón, pero al menos lo poquito que sabemos se lo queremos mencionar a ustedes. Compartir Entonces, con ustedes, claro. la escatología estudia los eventos del futuro y los eventos de la eternidad. Milenio, segunda venida, arrebatamiento, boda del Cordero, fin del mundo, juicio final, y eso son lo que vamos a estar viendo acá. Entonces, con esa aclaración, yo quiero que empecemos, ¿te parece, Javi? A ver Correcto. qué nos dice la Biblia, para lo cual vamos a Mateo capítulo 24, Ahí estamos. que este será nuestro texto base, por así Texto decirlo, principal. de aquello. Y aquí hay que hacer una aclaración antes de empezar a leer este capítulo. Este capítulo es hablado por Jesús.
Pero aquí, ojo con lo que voy a decir y después no me malinterpretes ni creas que yo estoy diciendo algo que la Biblia no me lo corrobora. Aquí vamos a ver una distinción muy marcada entre lo que le corresponde a la iglesia, tú y yo, y corresponde, perdón, a los judíos como pueblo escogido. Escogido. Tengo que decir esto, nosotros no somos el pueblo escogido. Escúchame bien, no somos el pueblo escogido, somos el pueblo redimido, como lo leíamos en los 144,000 sellados. No somos Redimidos. escogidos, somos redimidos. Entonces aquí vamos a poder diferenciar y tú vas a saber qué es para la iglesia. A este capítulo lo hacen uno solo como para la iglesia, como para Israel. Y entonces, yo sea de paso, este 24 es, dije al principio, y también para Israel. Sí, tuvimos un ligero desperfecto, pero ya estamos por acá. Con esa aclaración, Javi, por favor, leamos capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Del 3 al 8, si eres tan amable, Javi. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de estas cosas, de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que nadie os turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta allí. Gracias, Javi. Por favor, subraya lo que dice principio de dolores. Ese principio de dolores es lo que estamos viviendo ahora, es lo que estamos pasando y que estamos hoy más que nunca dándonos cuenta de lo que está diciendo aquí Jesús. Y vamos a ir, como digo, deshilachándolo poquito a poquito para que lo vayas entendiendo. Entonces, empieza con dos preguntas. Sus discípulos se sientan alrededor de Jesús y le hacen la siguiente pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Y la otra, y del fin del siglo. Entonces, aquí podemos discriminar dos preguntas. ¿Cuándo será, la señal de tu venida? Y la otra, el fin del siglo o el fin del mundo, para ser más enfáticos y reales en lo que nos corresponde. Y entonces Jesús empieza a decirles, mirad que nadie los engañe. Y aquí podemos quedarnos varios y varios y varios minutos hablando de esto. Sin embargo, yo voy a ser muy enfático en decir lo que voy a decir. Desgraciadamente, la iglesia evangélica, nosotros somos cristianos evangélicos, y si tú nos estás escuchando por primera vez y no sabías de qué línea de cristianos somos, pues somos cristianos evangélicos, porque hay que aclarar, hay cristianos católicos, cristianos adventistas, cristianos evangélicos y así podríamos seguir enumerando. Pero nosotros tenemos la doctrina evangélica, ¿ya? Entonces somos cristianos evangélicos. Y aquí hago una cuñita comercial. Hoy todo mundo te bendice. Dios no, ni siquiera ahora ya lo mencionan a Dios. Bendiciones, bendiciones, bendiciones y bendiciones. Tenemos que decir de dónde viene la bendición. Si ustedes han tomado en cuenta cuando yo me despido o bendigo a alguien, le digo, el Dios de Israel te bendiga, porque el Dios de Israel es el Dios de la Biblia. Entonces, ese es un modismo que entró a la iglesia. Yo me acuerdo que cuando era niño era que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Pero ahora como que a Dios ya decir Dios es como que qué vergüenza, y ahora que será. Entonces ahora solo es bendiciones, bendiciones, bendiciones.
Entonces, si tal vez estabas en ese punto, pues dilo, que el Dios de Israel te bendiga, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob te bendiga, o que el Padre de Jesús te bendiga, ¿ya? Ujú. Solo dejo eso ahí en el aire para que tú lo tomes lo bueno y deseches lo malo. Entonces, decía yo que dentro de la iglesia ha caído en la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Y para no hablar solito, ya creo que voy como más de media hora hablando solo, quiero que, Javico, tú me ayudes. ¿Qué podemos decir o cómo podemos contextualizar o dar un concepto de qué es la apostasía? Sí, se entiende la palabra apostasía en, en una sola frase que es negar la fe, negar que se conozca a Cristo. Y justamente tengo un versículo que nos habla de qué es exactamente apostatar de la fe. Está en segunda de Timoteo, el capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 1 al 5. Lo leo, Javico. Dice así, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque Ujú. habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, Yes. ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, Ujú. traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos Estos, evita. justamente de todo este listado grande que nos da la palabra de Dios en lo que acaba de leer Luchito, está manifiesta cuál es el carácter de los hombres en los últimos días. Y estamos viendo en nuestra vida cotidiana cuántas manifestaciones de estas personas hay que resultan en la impunidad, que resulta que tienen esa forma de ser, porque la sociedad está llena de grupos que le llamamos, podemos llamarle la sociedad de cristal. Cualquier cosa que se diga contra estos grupos, pues se sienten atacados, se sienten insultados, se sienten difamados. Pero ¿qué cosa ocurre cuando contra los cristianos también se dice cualquier cantidad de cosas? Una pregunta yo me hago. ¿Por qué no dicen las cosas contra el Corán y los grupos árabes? ¿Por qué no dicen esas cosas? Entonces, este es el carácter que van a tener estas personas. Esto es apostatar de la fe. Esto es no creer en Dios. O sea, estas personas van a vivir, son tipos del anticristo, que vamos a tratar mismo en el capítulo 24 que lo estamos mencionando. ¿Por qué son tipos del anticristo? Porque el anticristo es una persona que no va a tener compasión, no va a tener piedad de nadie. Se va a ensoberbecer, sobre todo el orgullo va a tener elevadísimo y va a dominar sobre todo el planeta con su carisma y su forma de ser. Entonces, esto apostatar significa que también se levantarán hombres sin Dios y sin ley. Eso es lo que te podría comentar, Luchito. Gracias, Javico, por tu aporte. Y hablando de este mismo tema que es el que nos tiene en esta noche a nosotros disertándolo y a ustedes escuchándolo, es aquello que el Javi mismo lo mencionaba. Ser cristiano años atrás era, no sé, diferente, era incluso, ¿qué decirlo?, fortalecidos. Pero hoy, por todo lo que vemos dentro de la iglesia cristiana evangélica, la iglesia perdió su identidad, la iglesia perdió su norte. Y hoy vemos tanta cosa dentro de la misma iglesia que no sabemos discernir. Y por eso, una de las razones también de nosotros estar acá, y como decía, no es que lo sepamos todo, sino es exhortar, es llamar
al arrepentimiento, hablar de estos temas, dejar a un lado las cosas que la iglesia se ha adormecido, y ahí entra a ser más fehaciente la parábola de las 10 vírgenes, que si tú lo has leído dice que las 10 se durmieron, pero 5 de ellas fueron prudentes. Y entonces que nosotros seamos en medio de ese letargo, de ese adormecimiento en el que está hoy la iglesia, que es la novia del Cordero por la cual Jesús va a venir y por la cual entregó su vida, es por eso que estamos llevando este tipo de enseñanzas. Y Así entonces, es. en medio de toda esta embriaguez espiritual, mire, yo quiero que vayamos para seguir hablando de que nadie les engañe, que hablábamos en Mateo capítulo 24, nos vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 3. Segundo de Pedro 3:3. Hasta el Sabiendo 5, primero hasta esto, el 4, Javi. Perdón. ya, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. A ver, sí. Andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, aquí está otra vez, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Uh-huh. Quiero rescatar la palabra que aquí Pedro lo dice, burladores. Es una palabra fuerte, o sea, es una palabra que nos lleva a tener otra connotación diferente a la que tal vez tú no la habías contemplado, pero aquí nos lo dice, burladores. Y hoy se burlan de eso, y aquí nos lo dice, y no es nuevo, ojo con eso, no es nuevo. Aquí Pedro también nos está diciendo, ¿y dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la Sí, promesa del arrebatamiento? Y esto del arrebatamiento no es nuevo. Nos achacan y nos dicen a nosotros, a los evangélicos, que recién hace 100 años o 200 años es que se ha acuñado esta doctrina. Entonces, yo me respondo o me he respondido a mí mismo y les doy la respuesta que yo mismo me he dado. A ver, partamos de algo lógico. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? Hablemos de solo el Nuevo Testamento. Fue escrita hace alrededor de 1900, casi 2000 años. Y entonces aquí ya estaba escrito lo del arrebatamiento. No es que alguien, o como decía por ahí a un predicador que lo escuchaba, ah, sí, se me olvidó, dice Dios. Se me olvidó decirle esto a Pedro, a Juana, o alguien. cualquiera de los que escribieron. Entonces toma uno y le dice, no, no, no me olvidé, y así que anéxale ahí algo ahí que falta que yo me olvidé. Eso es mentira. El Apocalipsis dice que maldito, perdón la expresión, pero es lo que dice la Biblia, maldito el que quite o que ponga algo de esta profecía. Entonces, el La palabra. arrebatamiento está dado muchísimos años atrás, y por eso cuando Pedro lo escribe, ya habían esos burladores. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la promesa del advenimiento? Porque desde el día en que sus padres durmieron, que justo hablábamos de eso en un programa anterior, es el morir en Cristo, todas las cosas permanecen como desde ¿Cómo el están? principio de la creación. Pero si así permanecen, algún día eso qué, esa hegemonía tiene que romperse y vendrá la promesa de su advenimiento, la esperanza bienaventurada, como dice Tito La capítulo palabra 2 de Dios. versículo 13. Entonces, mire que entonces en la iglesia se metió la apostasía. Antes se Sí, podía ver, era súper marcado la diferencia entre la iglesia y los que no eran iglesia. Pero Satanás en todo esto, como yo digo, en su andamiaje, en el construir todo aquello, puso infiltrados en la iglesia. Y tú ahora escuchas doctrinas como las que ya desenmascaramos en un programa anterior, como las maldiciones generacionales, los cristianos endemoniados y cosas así. Y lo que hoy por hoy ha dañado o ha mermado y ha, ¿qué decirlo? Ha dañado el cuerpo de Cristo precisamente es esa falsa doctrina también de la prosperidad. Hoy en las iglesias ya no hay pastores, ojo con eso, ya no hay siervos de Dios. Y aquí vamos a meternos a otro tema que es indispensable hablarlo. Hoy se autodenominan apóstoles, se autodenominan profetas, ya, o sea, no les quedó
o se creen más que otra cosa y entonces ya el título de pastor como que no, 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 y se autodenominaron apóstoles, Ahí están los profetas. muchos les engañarán, habrá muchos engañadores, justamente. Mira, Luchito, justo Entonces, lo que mire, decías de que Satanás se ha metido en todo esto. Tengo otro versículo que justamente indica cómo serán en los posteros tiempos. Tengo la carta de Primera de Timoteo, el capítulo 4, el verso 1. ya te lo leo. Claro, Primera de Timoteo, capítulo 4, el 1, ya. versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, Date cuenta, aquí está. escuchando a espíritus engañadores y a Ya, doctrinas de ve, demonios. ajá. Entonces aquí podemos darnos cuenta claramente quién es el que dice el Espíritu Santo, porque aquí está con E mayúscula en la Biblia. Refiere que el Espíritu Santo mostrará que en estos tiempos, pues apostatarán de la fe, negarán la fe. Como tú decías, se construyen nombres hasta el pastor como no les basta. Entonces, buscan otras dignidades, buscan otros sitios. Y bajo ese esquema, dice que escucharán a espíritus engañadores, pero este espíritu engañador está con E minúscula y justamente se refiere a doctrinas de demonios, enseñanzas de demoníacas que vienen del demonio, del diablo, y que al ser consumidos por estas doctrinas erradas que quitan la fe, pues únicamente lo que hacen es llevar a las personas a negar su fe y su confianza en Dios. Muchas gracias, Javi, tu aporte muy apropiado del versículo de Primera de Timoteo 4. Y volviendo a lo que estaba yo mencionando, precisamente es eso. Y ya, bueno, eso es la punta del iceberg, pero más allá empiezan cosas como que hoy ya no es un pastor, sino es un coaching. Uno que dice, no tienes que empoderarte. Y metieron qué? Metafísica, la confesión positiva, que declara, decrétalo, establecelo, piénsalo, dilo y actuará. Y entonces es como que Dios fuera el empleado. Y eso no es así, o sea, es el rey, el todopoderoso, el Dios. Y aquí esas personas que no tienen el Espíritu de Dios, que no nacieron de nuevo, empiezan como, decrétalo, dilo, establecelo. Y Dios va a decir, ah, sí, sí, claro, dígame, ¿qué más quiere? Y cuando no responde Dios, se enojan. Entonces, si te das cuenta, entonces no es Dios nuestro esclavo, es el Dios todopoderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores. Y entonces hoy, como hablábamos acá, están escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas. Doctrinas de demonios. Te pregunto solo a ti que tú me estás escuchando y Dios quiera que me escuches ahora y esto se reproduzca y ayúdanos a reproducir, a compartir a tus amigos, a tus contactos, no porque nos conozcan. Ojo, aquí yo hago un paréntesis a todo esto. Miren que yo creo que lo mencioné en el primer capítulo que hacíamos, nuestro primer programa. Yo abro esta red social de Facebook después de casi 4 años o 5 años. No tengo un montón de seguidores, creo que no llego ni a los 80 o 100 seguidores, no sé con exactitud. Y entonces yo soy un don nadie, o sea, nadie me conoce aparte de mis amigos, bueno, mis familiares, mis conocidos, pero más allá de eso, no es que me siguen 5,000, al Javi tampoco es que es un youtuber, es un influencer y entonces lo hacemos acá para agarrar más adeptos, no, lo hacemos única y exclusivamente para que La escuches, palabra para de que Dios. entiendas, para que si Fluye. tal vez esto te va a ayudar a mejorar tu relación con Cristo, espiritualmente, ya lo hemos aclarado, no almáticamente, sino espiritualmente, que tú veas y a través de estas enseñanzas que con nuestras fallas, que con nuestros errores, no es que somos perfectos y que acá no tenemos pecados, los tenemos como tú y como yo. La diferencia es que si hemos nacido de nuevo, ¿qué dice la Biblia? No lo digo yo, hemos sido justificados y entonces ya no practico el pecado.
peco sí, pero ya no practico el pecado. Y aquí ya que me metí en esto, solo señalo lo siguiente y lo puntualizo. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, pero ya no lo practico. Una práctica es una práctica cotidiana, una práctica más regular. Y entonces lo mismo pasó con nosotros. Cuando venimos a Cristo, practicábamos el pecado, lo hacíamos deliberadamente, pero ahora con la sangre de Jesús, con el sello del Espíritu Santo, pecamos, sí, como yo juego esporádicamente un partido de fútbol, pero ya no lo practico, así somos tú y yo. Eso lo dejo aparte únicamente para que me lo entiendas. Pero entonces ahora acá a la iglesia, ¿qué le pasó? Se infiltró, se metieron estos espíritus engañadores, estas doctrinas de demonios. Ujú. Solo te hago esta pregunta, tú que estás viéndome allá y que tal vez lo verás en diferido y Dios quiera que esto sea algo que a ti te mueva. Solo en el último mes, o ya digamos que por la pandemia, los temas que han estado topando donde te congregas han ido dirigidos por aquello. Pero ¿qué de antes de la pandemia? ¿Cuáles fueron los temas que te enseñaron en tu congregación, en donde tú te reúnes? Hablaron de que te están preparando para ir al cielo, te están enseñando esto, te están diciendo que va a venir Jesús a recibir a su novia, que tienes que vivir en santidad. Te hablaron de pecado, te hablaron de arrepentimiento, te hablaron de santidad. Mm. Solo pregúntate eso, no me lo respondas a mí, respóndete tú mismo. Entonces, si eso que te están enseñando, que tal vez está basado en la Biblia, pero como yo decía, y aquí con el Javi lo hablábamos, o sea, ya dejemos de tomar esa lechecita espiritual que nos ha servido, pero ya dejamos de ser niños, hemos crecido, o la idea es que hayas crecido espiritualmente. Y entonces cuando creces espiritualmente, entiendes este tipo de cosas. Escuchas una doctrina que por ahí, a Suena ver, ¿cómo medio es eso? raro. Que suena Claro, raro. Tú dices, no, esto no es. Y entonces escapa de ahí. Escapa que tu alma, ya lo hemos hablado de eso, tu alma está en juego. ¿Dónde va a pasar la la eternidad del eternidad. alma? Si en ese tercer cielo, o ya sabes, en principio al infierno y después al lago de fuego. Pero Así es, entonces, Luchito. Creo que se ha interpretado muchas veces mal la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, tan conocida al Padre Nuestro. Dice, santificado sea tu nombre, no mi nombre. Venga tu ujú, reino, no mi reino. Hágase tu voluntad, no mi voluntad. Entonces estamos hablando de los tú, de Dios, no del hombre. Al hombre son los míos cuando dice el pan nuestro de cada día. Pero mira cómo ha descendido tanto esto, ha cautivado a tanta gente que en vez de predicar sobre santidad, sobre el temor a Dios, prepararles para el arrebatamiento a la gente, se está predicando otras enseñanzas, otras doctrinas que carcomen el alma de las personas. Lo único que buscan estos asalariados, porque podrías llamarles de otra manera, pero la Biblia nos dice asalariados, buscan solo un beneficio para sí mismos y no importa lo que tengan que hacer o decir para meterle la mano al bolsillo a la gente y estafarles. Esa es la realidad y no puedo decirte con otras palabras, pero el Señor Jesucristo dejó claramente establecido que es santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también así en la tierra. Entonces preguntémonos si las personas que nos enseñan, los pastores, la gente que está al frente de las congregaciones, están empeñadas en, en llevar a las almas al arrepentimiento, hablarles del pecado, hablarles de que hay un infierno, hablarles que también hay una vida eterna, pero cómo debemos prepararnos para llegar a ese lugar. Eso es Luchito. gracias, Javico. Solo quiero poner este versículo para que quede claro lo que estamos hablando. No es palabras del Javier Báez y del Francisco López, no, es la palabra de Dios. Amén. Por favor, y si lo puedes leer y si lo puedes subrayar y ponerle algo que después te llame la atención para que no te lo olvides, te lo Resaltador. agradezco. Proverbios 29, 18.
Por favor, vamos a Proverbios 29:18. Ajá. Sin ¿Qué dice el Javi? profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin la palabra de Dios, ¿no? Sin profecía, El el pueblo se pueblo desenfrena. se desenfrena. ¿Qué Sí, estamos esos hablando son los tiempos. nosotros acá, Javi? Profecía, profecía que se va a cumplir, Profecía. profecía Es que la palabra de tiene Dios. que, como yo lo digo, si está en la Biblia, tiene que cumplirse nomás. Así Y es. entonces, cuando no existe la profecía, aquí clarito dice, el pueblo se desenfrena. Hablemos ya con detalle. La iglesia se desenfrena. Si no te hablan las cosas como son, si no solo te están dorando la pastilla o te están diciendo lo que tú quieres escuchar y Ujú. solo te están entreteniendo, pues te vas a desenfrenar. Y por eso vas a ver que la iglesia se ha permeado todo lo que existe por fuera, cuando en realidad, ¿qué dice que somos la iglesia? Somos baluarte de la verdad. Y hoy la iglesia es la más callada, cuando a todo esto que estamos viviendo debería ser la que levante su voz y decir, hey, eso no es así. Pero como tenemos o nos están llevando a eso de no hablar, de no decir, de no criticar, que no le digas, que no, que se va a resentir y ahora que qué pena. Por eso está donde está la iglesia, porque ha dejado de qué, de ser ese baluarte de la verdad, como lo dice la Biblia. Y se ha olvidado de la profecía. Si se olvida entonces que Jesús va a venir por la iglesia, si no predican aquello, entonces vivamos como vivamos, como me dicen que todo está bien, y eso es lo que decíamos en una idea anterior, es la prosperidad. Y nomás, solo acuérdate que te habrán predicado en diciembre de 2019. Y este Ujú. año, este 2020 será lo mejor, mejores días vienen para ti, prosperidad, trabajo, bendición, fortuna, Bienestar, fama, dinero. dinero. Y entonces, ya estamos aquí en el quinto mes de este 2020 y nada de eso se está cumpliendo. Y aquí te digo algo que lo dice la Biblia. Esto no va a mejorar. Escuchan, esto de la pandemia es el principio de dolores. Lo Esto está no diciendo, sí. va a mejorar. Esto va a seguir empeorando. Pero entonces esos son los principios de dolores. Mire que por eso decíamos al principio, y el Javi nos leía Mateo 24. Estamos recién empezando y nos quedamos en el primer punto. Que nadie os engañe y Nos mire engañan. dónde estamos. Mire, pero Jesús lo dijo con antelación, con muchísimos años atrás, porque él sabía y a pesar de ello fue y se entregó en la cruz. Porque ya dicho esto, probablemente pudo haber dicho, no, si estos me van a dejar, yo vengo a pagar con mi vida lo que estos deberían pagar, pero a pesar de ello, ¿él qué hizo? Se entregó, se puso en esa cruz, por ti, por mí y por todos los demás. Pero entonces, no nos dejemos de engañar. No con esto quiero decir que nosotros síganos a nosotros, no, o sea, que el Espíritu Santo te redarguya, pero escúchame bien, tú estás jugando con tu eternidad. No dejes que otra persona piense por ti. No hagas cosas que ya, escuchas algo ahí. A ver, ¿eso dice la Biblia? ¿Realmente eso dice la Biblia? Y es penoso, Javi. O sea, aquí estamos hablando cosas que nosotros nos hemos pasado. Nosotros, el Javi y yo, ahorita lo único que estamos diciendo es lo que nosotros hemos pasado. Y no un ejemplo lo van a hacer doctrina. Ojo con esto, nada que ver. Pero hoy esto ya ni se lleva a la iglesia. Mm. Tu pastor, tu predicador, tu siervo, tu apóstol, tu profeta, no sé cómo se lo llame, solo ponte a pensar. Abre la Biblia cuando da su sermón, si es que se lo puede decir así. Oh, yo sé, está bien, yo también utilizo un aparatito de estos, puedo descargarme todas las Biblias en todas las versiones, yo tengo creo que 4 o 5 descargadas. Pero qué lindo, qué agradable es buscar, ver, aquí está. Pero hay pastores que se levantan y tú ves solo su computador. Pero entonces, sí me explico, entonces, ese tipo de cosas, y no quiero que me digan, ah, el legalista, el que ya todo está cuadrado y lo ve todo mal, pero entonces,
¿Cómo decirle al demás que tú eres un seguidor? Yo me acuerdo que cuando era niño, adolescente, llevaba mi Biblia y hasta ahora la llevo a la congregación. ¿Y voy para qué? Para ver si realmente lo que está ahí dice así. Porque como tú no llevas Biblia y lo que la persona se predica o te sermonea o te da una clase de coaching, porque ahora son, como decía antes, un coaching, un empoderador, uno de esos, no me acuerdo la palabra precisa, se me escapa, pero son motivadores. Y entonces tú sales, sí, vamos a conquistar el mundo, ¡ra! Pero nada de esto, o sea, o te hablaron un versículo y después todo fue, como decíamos hace un momento, metafísica, confesión positiva y cosas que ni al caso. Pero bueno, o sea, a lo que vamos es que nadie os engañe. ¿Y cómo no puedes dejarte engañar? Leyendo la Biblia. ¿Qué dice la Con el Biblia? Que Espíritu la fe Santo viene por el oír. Pero y ojo el con oír. esto. Ajá. Antes, a diferencia de nosotros, no tenían este compendio. Por eso es que dice la fe viene por el oír de la palabra. Pero tú ahora tienes la ventaja de oír y de qué? De leerla. Léela, Amén. lee la palabra. Y lo dije en algún otro programa, Javi, te acordarás, que una de las deficiencias de la iglesia evangélica es que no lee. Si no lee la Biblia, entonces, ¿cómo? O sea, si el día de la reunión no llevas una Biblia, entonces ¿a qué vas a la iglesia? O sea, no hay objetos así para escuchar, pero también para subrayar y para cuando vea alguna discusión, venga alguien y te dé una doctrina, a ver, dime, ¿dónde está eso en la Biblia? No te dejes engañar, no comas cuento, como lo veíamos en lo de los 144,000 sellados. Mira, o sea, ni siquiera hay que hurgar mucho, ahí está. Y entonces, no, yo no creo en aquello. Y así, todas las enseñanzas que hemos dado previas nos hablan de aquello. No sé, Javi, si tengas algo más que acotar acerca de que no nos dejemos de engañar. Sí, justamente eh, considero que la tecnología está al servicio del hombre, ¿no? Al servicio de la humanidad. Y si la tecnología a mí me permite acceder de una manera más fácil, pronta, y si yo envío el mensaje de Dios a las personas, bendito sea el Señor, porque estoy utilizando la tecnología justamente con el propósito de llevar la palabra de Dios a más personas. Ahora mismo, este mensaje está saliendo en vivo, pero no sabemos hasta dónde llegará el Señor, hasta qué parte lo podrá llevar. Y eso le damos gracias. Imagínate que el apóstol Pablo hubiera tenido esta herramienta que tenemos hoy, computadoras, celulares, internet, redes sociales. Yo creo que con un mensaje de Pablo, como predicaba hace 1900 años atrás, yo pienso que si en ese tiempo, con lo limitado que era, no tenía las escrituras en la mano, llevaba cartas que eran esparcidas en las diferentes iglesias y congregaciones que había en todo el imperio romano, lo llenó del evangelio de Dios. Él habló delante de los reyes y delante de los mendigos, delante de príncipes y delante de señores. A todos habló del evangelio, nunca se cayó. Imagínate ahora con la tecnología que Dios ha puesto en nuestras manos. Pero justamente esta tecnología hay que saberlo utilizar, hay que saberlo usar y dirigirle hacia lo que Dios quiere que se haga para llegar con la palabra de Dios a las vidas de las personas y que éstas puedan ser transformadas y que regrese esta palabra a nuestro Dios y Padre celestial llena, 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 porque para eso fue enviada. Es justamente ese el comentario, Luchito. Gracias, Javi. Entonces, mire que las palabras de Jesús hoy tienen más credibilidad que antes. Nadie los Relevancia. engaña. Relevancia, esa es la palabra. Relevancia hoy por hoy, en pleno siglo XXI, se han levantado tantas herejías, se han levantado tantas cosas que han atacado a la Biblia, lo atacan a Jesús. Yo solo te hago la siguiente pregunta. Cuando tú escuchas que la insultan a tu madre, ¿qué crea en ti? No sé, ganas de golpearle, ganas de decirle, eso no digas, eso no es mi mamá. Pero cuando dicen algo de Jesús, algo de la Biblia,
nos quedamos callados. Y entonces es ahí cuando, hasta para defendernos, a ver, si dices eso, pues bueno, dime, ¿dónde está eso en la Biblia? Oh, listo, mira lo que dice la Biblia. Tú estás equivocado. Mira, y poderles hablar. Pero por eso digo, nosotros mismos, dice la Biblia, pero, o sea, aquí lo hemos demostrado y hemos dado ejemplos. No es que lo sepamos todo, ojo con eso. Tal versículo y tal versículo y tal versículo. O sea, llenarnos de versículos. Si la puedes subrayar o si nos lo podemos aprender de memoria, qué chévere, qué genial. Pero si es que no, pues al menos que sepas que buscando o le pusiste ahí un asterisco o le pusiste un algo que te llame la atención, pues no, mira lo que dice la Biblia. Y entonces de esa manera sacas a una persona del engaño y tú no te dejas engañar. Entonces, mire que solo hemos avanzado en mirad que nadie os engañe. Hemos hablado de burladores, de doctrinas de demonios. Y entonces la iglesia tiene que estar ahí. Y es por eso este tema del arrebatamiento de la iglesia. Son señales de que el arrebatamiento está cerca, de que la apostasía se está maquinando no solo en este último tiempo, sino viene con más fuerza y más fuerza. ¿Y qué vendrá después? O sea, si Claro, por decimos eso que la ya lo misma hemos palabra, visto, Luchito, como ¿qué vendrá después? Es justamente por lo que viene que la Biblia nos reta y nos dice, velad y orad, o sea, estar alerta. Tenemos que estar en comunión con Dios todo el tiempo para que justamente nadie nos engañe. Y tenemos esa palabra mirad, no solo es de un momento echar un vistazo, no, no se trata de eso, no se trata solamente de leer la escritura, también se trata de estudiarla, se trata de memorizarla y después de meditar en lo que esa palabra trae a nuestras vidas. ¿Qué trae a nuestras vidas? Vida, trae compasión, piedad, nos hace personas más tolerantes, nos hace personas más que amamos a nuestro prójimo en esta situación que estamos viviendo hoy. ¿A cuántos hemos podido nosotros ayudar? O si nos hemos acordado de alguien o por lo menos le hemos llamado a saber cómo está, le hemos pasado un mensaje por WhatsApp, por las redes sociales le hemos saludado. Hermano, entonces la iglesia tiene que despertarse, toda la iglesia. No digo que todos están en el letargo, sería injusto decir eso. Sí hay partes en el mundo donde la gente busca, ama a Dios de forma verdadera, que temen a Dios, que honran su nombre, que aman a sus seres queridos, a sus familiares, a sus vecinos, que son ejemplo en la comunidad. Sí, entonces esto es lo que nos manda nuestro Dios a hacer, que velemos, que estemos alerta, que estemos pendientes y seamos atalayas. Y en oración, ¿para qué? Para que lo poco o mucho que podamos hacer, tengamos comunión con Dios y esa palabra que Él pone en nuestro corazón, las estemos transmitiendo a ustedes. Mira, no hemos avanzado de ese versículo que dice, mirad que nadie os engañe, porque es preciso decir lo que tú estabas diciendo, Luchito, y lo que yo también sublimo esta palabra para que sea llevada hasta los rincones donde podamos compartirla. Y que nadie nos engañe quiere decir que estemos estudiando la palabra de Dios, llevándola delante de nuestros ojos, escuchando mensajes que hablen de Cristo, que hablen de su misericordia, del misterio de la piedad, para poder estar atentos y no dejarnos engañar de nadie. sí, Javi, como lo hemos dicho, pues es tan amplio este tema y Mateo capítulo 24 y sus paralelos en los otros evangelios sinópticos nos hablan precisamente de eso. Y bueno, para culminar la enseñanza en esta noche que nos queda Wow, muchísimo más corto. por ir viendo y les exhortamos, no digo motivamos porque no somos motivadores, lo que somos es exhortarle, como dice la palabra, decía, instando a tiempo y fuera de tiempo, para que sean parte de estas enseñanzas. Si no puedes vernos en vivo, pues cuando lo veas en diferido, escúchalo, compártelo, dale a esas personas que tú tanto amas y que dices quererle, envíales estas enseñanzas y créeme que vas a hacer algo grande y prudente para esas personas. Quiero que culminemos en esta noche, Javico, leyendo el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Okay.
Dice así. Velad pues. Por favor, Mira, Javi. estamos. Javi, te Dime. interrumpo un ratico ya. El 28 y después te saltas al 36, por favor. Perfecto. Justamente lo que estábamos hablando. Dice el 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, mucho ojo, cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿qué cosas? Las que estamos viviendo, hermanos, a nuestro alrededor, Es que solo amigo, hemos tú que me visto una. escuchas y me ves. Aquí está la palabra. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. Esa es una posición no de soberbia o de orgullo, no. Erguirse es contemplar lo que viene. Por eso dice, erguíos y levantad vuestra cabeza. Mirar al cielo significa, porque vuestra redención está cerca. Y el 36, 6. velad. Esto es tener cuidado, estar alerta, estar atento. Pues en todo tiempo, ¿cómo? Orando, hermano. Si les estamos diciendo la palabra de Dios, no nos estamos inventando, hermanos. Nosotros no tenemos el tiempo ni faltarles el respeto a ustedes en su tiempo para estar hablando palabrerías. No, aquí decimos palabra de Dios que es viva y eficaz. ¿Qué dice? Velad pues en todo tiempo orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén, amén. Esta es la palabra, Luchito. Entonces, mire, perdón, Javi, que te interrumpo. Entonces, Sigue. mire que solo hemos visto una de las partes que decía, mirad que nadie os engañe, pero ese engaño es parte de toda una lista que Dios mediante con el tiempo iremos dilucidando, disertando, perdón, para ir dándole más claridad. ¿Por qué? Porque, y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Y luego rescato lo que dice acá, y ojo con lo que voy a decir. Hablábamos del arrebatamiento y seguiremos hablando del arrebatamiento y dice acá, para que seáis tenidos por dignos de escapar, por dignos de trasladarse, por dignos de ser traspuestos. ¿Pero De para qué? todas estas. ¿Escapar de qué? Así De es. todas estas cosas. Y ya vamos a ver en el Apocalipsis cuáles son los 7 sellos, las 7 copas, las 7 trompetas. Y entonces de eso quiere, por eso vino Jesús a morir por nosotros. ¿Para qué? Para que escapemos. Y no es una cobardía. Ojo con eso, no es una cobardía. Acá pongo un ejemplo así muy, muy grosero, tal vez. Si tú y yo estábamos muy enamorados de nuestras esposas y veíamos que alguien las iba a ultrajar, ¿qué teníamos que hacer? Así el otro hubiese sido grande, fuerte y más fornido que nosotros, para Defenderla. las que estás, y lo hubiésemos rescatado, escapaba de esa violación, de esa vejación. Y eso es lo que quiere hacer Jesús con la iglesia, que es su novia. Por eso va a decir, venga para acá antes de que sucedan los juicios de Dios. Entonces, ¿para escapar de qué? De todas estas cosas. Y ya hablaremos en detalle de qué incluye aquello. ¿Pero qué? ¿Qué más sigue? ¿E ir a dónde, Javi? A estar en pie delante del Delante Hijo del del Hijo del Hombre. Hombre, No es para Jesucristo el escapar y Señor. listo. Es que nos va a arrebatar para evitarnos todos estos castigos. ¿Por qué? Entonces ahí tiene más claridad todo esto. Si tú has creído en Jesús, has nacido de nuevo, te has santificado, y no quiero decir que ya no pecas, como decíamos, sino te has apartado de, no vas a tener el mismo resultado que el otro que no se apartó. Entonces, ¿qué hace Dios? Nuestro Dios es justo y dice, bueno, tú te apartaste, recibiste a mi hijo, venga para acá. Y todos estos que tuvieron la oportunidad, pero que por alguna razón no lo hicieron, ¿qué tiene que Dios hacer? Pedirles cuentas. Ajá, Exactamente lo que tú estás diciendo, Luchito. Está escrito en la palabra de Dios, Isaías 26, 20 y 21, y te leo. Dice, anda, pueblo mío, entra en tus aposentos. Mira lo que dice. El arrebatamiento dice, cierra tras de ti tus puertas, escóndete un poquito. Ah, un poquito, mira. Por un momento, en tanto que pasa la indignación.
Mira, justamente por eso nos saca Dios a su iglesia y nos lleva hacia su seno, a estar delante de él. Porque aquí que Jehová saldrá de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Es un Dios justo, es un juez justo, y dice, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. El Señor es justicia y justicia perfecta. Él es el único juez justo y Él también es un Dios santo, 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 que no dará por inocente al que es culpable, Luchito. Gracias, Javi. Apropiadísimo ese versículo que está en la Biblia, no son palabras del Así Javico. es. Escóndete un poquito. ¿Para qué? Para venir contra el morador de la tierra. Entonces, esa palabra, esa frase está acuñada en el Apocalipsis y ahora lo leyó también el Javico en Isaías. Es para ese, insistimos, nosotros no somos moradores de acá. Dice la Biblia, Pablo dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y algún momento seguimos en detalle o profundizando aún más. ¿Qué se refiere a esto? Solo como una alusión, estamos aquí de pasadita, es como que tú vas de visita a un lugar que no es tu lugar de residencia, vas de turista. Así estamos nosotros ahora acá, somos turistas acá. ¿Qué dijo Jesús? No son de este mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. No quiero que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. Eso dice Juan capítulo 14 y también está en Juan capítulo 17. Léalo. Por eso digo, si ustedes no leen, si tú no lees tu Biblia, no encuentras estas riquezas que la Biblia nos lo menciona. Entonces, Javi, dejémoslo acá por ahora. Hemos hablado acerca de los engañadores, de los burladores, de las doctrinas de demonios y pudiéramos seguir hablando aún más de este tema. Y de hecho que vamos a seguir profundizando en aquello, pero que este tema quede ahí. Y te exhortamos, como decíamos hace contados minutos, para que leas tu Biblia, para que te congregues, para que escuches esta palabra de verdad. Y si tienes que en su momento decidir una cosa que bendiga aún más, como alejarte de esas falsas doctrinas, pues hazlo, estás a tiempo de hacerlo. Así que, ¿te parece, Javi, si terminamos haciendo una oración? Con todo gusto. Por favor, Javico. Amén. Te amamos, Señor y Dios. Gracias por este tiempo que tú nos has permitido enseñar tu santa palabra, Padre, que llegue a los oídos y a los corazones de todos los que están en este momento escuchándonos, Señor, pero también a todos aquellos que puedan compartir esta enseñanza. Padre, que tu Santo Espíritu sea hablando a cada corazón y mente y seas tu Señor enseñando tu sana palabra, tu sana doctrina, tu sana enseñanza, Señor, aquellos que están prestos y han abierto sus oídos a tu palabra, Señor, más allá de nuestra palabra. Tu palabra es la que tiene que ser honrada, es la que tiene que ser dignificada, Padre Santo. Nos rendimos delante de ti, Señor, y te damos gracias por lo que tú has puesto en nuestra boca, palabra de verdad, Señor, para llevar a los corazones de todos aquellos que amen tu venida, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús por todo lo que nos has dado. Amén. Dios te bendiga, Luchito. Listo. Gracias, Javi, por tu compañía, por tu sabiduría, tu tiempo. Y a todos ustedes que nos están siguiendo ahora y que nos escucharán en diferido, que el Dios de Israel les bendiga y Dios mediante estaremos llevando a continuación lo que nos falta muchísimo más por enseñar este próximo día jueves a las 8 de la noche. Dios mediante. Amén. Y que ahí podamos compartir estas riquezas que están en la palabra de nuestro Dios. Así es. Es todo por ahora. Nosotros nos despedimos. Javi. Un saludo a todos, que Dios les bendiga y podamos hacer la voluntad de Dios y podamos estar en sus manos y en todo tiempo podamos estar velando y orando a nuestro Dios. Amén. Listo, una única situación más. Sus preguntas, por favor, tanto en YouTube como en los comentarios de acá, o estaba corriendo un número de celular. Puedes mandar ahí vía WhatsApp tus preguntas y nosotros con la sabiduría que Dios nos da a través de la palabra,
podemos responder a todas esas inquietudes. ¿Ok? Sin más por ahora, que el Dios de Israel les bendiga. Hasta la Amén. próxima.